Buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor nos los bendiga. Hoy tenemos la gran bendición de poder tener el culto de predicación del día de hoy. Lo vamos a seguir haciendo obviamente por este medio, cada vez que nos tenga la oportunidad el Señor de poder servir a Él en las predicaciones, y como hemos también oído las predicaciones de nuestro hermano pastor y nuestro hermano Mauricio, que han sido mucha bendición también, podemos en este caso también disfrutar en este día la palabra de Dios. Hoy les traigo un tema acerca de Elías y la viuda de Sarepta. El propósito de este mensaje es incentivarle a usted, como creyente, mi amado hermano, a fortalecer su fe en medio de la crisis. Y vamos a ver el gran ejemplo de Elías y también de la viuda de Sarepta, cómo verdaderamente una decisión cambia nuestra forma de ver la vida y cómo verdaderamente Dios hace que se encargue de proveer las cosas que necesitamos. Antes de comenzar con el estudio, con la predicación de esa tarde, vamos a orar al Señor. Amén. Amado Dios, mi Padre Celestial, en esta hora te bendecimos, te adoramos y alabamos tu nombre y te damos las gracias por tu bondad tan infinita. Queremos orar a ti, Señor, para que bendigas este mensaje, Señor, que se ha de impartir a la iglesia del Señor destacada en las casas, Señor, para que realmente pueda ser edificada y ser bendecida, Señor. Gracias te damos por tu misericordia y porque hasta este día nos has sostenido, Señor, con la diestra de tu justicia, Padre Celestial. Agradecemos, Señor, la bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, que están en sus casas, y también para Eterno, para que nos sostengas y nos ayudes siempre a creer y a estar firmes en tus promesas. Te lo pedimos, por favor, rogando la dirección a través de tu Espíritu Santo de este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como introducción, mis amados hermanos, quiero decirle a ustedes que el creyente está llamado a caminar por fe, no por vista. Elías tuvo un largo de descanso en el lago del arroyo del secreto, como se dice así, por unos meses. Quiero llevarlos donde dice la palabra del Señor en 1 Reyes capítulo 17, del verso 2 al verso 7, y vamos a leer lo que dice ahí. Y dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Pero dice la palabra del Señor en el verso 7, dice: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Hay algo muy importante aquí, que el Señor permitió que Elías estuviera durante un tiempo determinado, y quizás esto fue como una prueba para realmente estar a solas con la presencia del Señor, y poder también en este caso poner a prueba su fe, así como su paciencia. Tenemos que aprender, mis amados hermanos, en los tiempos, no solamente en los tiempos que estamos viviendo, creo que en todo tiempo, tenemos que verdaderamente nosotros, mi amado hermano, saber esperar en su voluntad. Él quiere que, mi amado hermano, que al estar en comunión con Él, en tiempos como el que le estaba sucediendo a Elías, tenemos que aprender a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza, pero sobre todo nuestra comunión con Dios. ¿Quiere usted verdaderamente descansar en el Señor? ¿Quiere usted tener paz en su corazón? Fortalezca su comunión con el Señor cada día más. Y ejemplos parecidos sucedían también, porque Elías le sucedía esto, pero también recordemos el caso de Moisés, que Dios lo llevó al desierto de Madián, y estuvo ahí Moisés 40 años, hasta que vino la llamada divina de Dios, y ya sabemos qué es lo que sucedió. Dios preparó a Moisés en ese tiempo, los 40 años, por propósitos para poder tener una meta, o tener en este caso una misión que tenía determinada. Ahora, el hombre que tuvo que enfrentar la dura prueba también, mis amados hermanos, en el Monte Carmelo, debía ser aprobado por Dios. La fe preciosa, como el oro precioso, en este caso debe pasar por un fuego refinador. Tenemos que ser muchas veces pasados por fuego para poder nosotros sacar ese brillo a esa fe que nosotros tenemos, mis amados hermanos, que es como Dios lo compara. Ahora, vamos a ver como primer punto,
el primer punto que vamos a valorar es cuando el arroyo de nuestra confianza se seca, aprendemos que Dios es nuestro sustento. ¿Por qué decimos esto, mis amados hermanos? Porque quizás Elías estaba muy tranquilo ahí donde estaba. Pero dice la palabra del Señor, a él le llegaban los cuervos y le servían pan y todo lo demás. Pero un día, dice la palabra del Señor en el verso 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y es que Dios quería moverlo a Elías también a una misión especial. Ahora, ¿qué podemos entender de acá? Dice la palabra del Señor que lo primero que vamos a entender en este primer punto es, y lo vamos a leer del 9 al 11, de 1 Reyes capítulo 17, dice, el verso 8, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Por cierto, mis amados hermanos, el término Sarepta significa casa de fundición o lugar de pruebas ardientes. Entonces, no es para menos lo que estaba sucediendo ahí. Y dice la palabra del Señor, y he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Entonces vemos aquí, mis amados hermanos, verdaderamente que Elías le estaba pidiendo esta necesidad a esta mujer. Y algo muy importante es que estaba sucediendo que había mucho tiempo que no estaba lloviendo. Y ahí lo vamos a ver, dice la palabra del Señor en el verso 1 del capítulo 17, donde dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en esos años, sino por mi palabra. Entonces, Elías estaba, mi amado hermano, viendo que había una gran hambre por toda esa ciudad de Sarepta de Sidón, y en los momentos más difíciles del creyente, mi amado hermano, es cuando verdaderamente es donde Dios quiere manifestar su poder y su gloria. Porque, mi amado hermano, dice, hay un pensamiento que dice que cuando los montes de nuestra fortaleza se alejan y las colinas de nuestras esperanzas carnales se eliminan, la amabilidad del Señor no se apartará, ni tampoco se removerá el pacto de su paz. Eso podemos leerlo ahí en Isaías 54, el verso 10. Vamos a leerlo un momento. Isaías 54, verso 10. Para ir valorando lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Isaías 54, el verso 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartarán de ti mi misericordia. Vean lo interesante lo que dice aquí la palabra del Señor, pero los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Mi amado hermano, quiero que hay que darle gracias al Señor, con todo el corazón te lo digo, porque verdaderamente dice la palabra del Señor una promesa. Aunque realmente todo esto pase, la misericordia de Dios no nos va a abandonar. Y dice, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y de ti y de mí. Y realmente, mi amado hermano, qué lindo es verdaderamente confiar. Como decía el pastor en la predicación en la mañana, decía en el Salmo 63:3, es mejor la vida que la misericordia. Es mejor más bien la misericordia que la vida, ¿verdad? En cuanto a esto. Entonces tenemos que aprender, mi amado hermano, que otra lección que aprendemos aquí es que Elías tenía también un propósito y un mensaje que tenía que llevar a la viuda de Sarepta. Algo muy interesante. Ahora, segundo punto, ¿qué aprendemos acá? Que Dios prueba la fe aun cuando no observamos nada de dónde proveer. Y lo leemos ahí en 1 Reyes capítulo 17, versos 12 y 13. Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir.
Hay dos características importantes de esta viuda de Sarepta, hermanos. Primeramente, vea la forma despectiva, como quizás lo podemos decir, pero ella dice, ella respondió, digo, vive Jehová, tu Dios. Y luego hace el reclamo, ¿verdad? Ella no, Elías le estaba pidiendo qué comer, pero la viuda de Sarepta le dice a Elías, pero vive tu Dios, vive Jehová tu Dios, pero lo único que yo tengo es esto y esto, no puedo darte nada, en otras palabras. Y lo que vamos a hacer es, voy a comerme eso y a tomarnos eso conmigo y luego vamos a morirnos porque no tenemos más para dar. Entonces, qué importante es entender esa parte que la viuda dejó entrever su necesidad y algo muy importante, ella tenía una escasa esperanza o no tenía esperanza de seguir viviendo ante su falta de fe y esperanza en la necesidad que ella estaba pasando. Pero ve lo que dice aquí la palabra de Dios en el verso 13. Elías le dijo, no tengas temor. Saben, mis amados hermanos, usted y yo como siervos y también como servidores del Señor, que conocemos la palabra del Señor, me deja otra lección esta otra parte. Si usted conoce al Señor, si usted ama al Señor, y hay personas que quizás no están con esperanza, realmente podemos decirle, no tengas miedo, no tengas temor. ¿Por qué? Porque realmente, mi amado hermano, vamos a ver más adelante cómo verdaderamente Elías le da una lección a esta viuda. Pero qué importante que usted tenga, que usted que ya también tiene la palabra del Señor, pueda animar también a otros hermanos a decir, no tengas miedo en la situación que estamos viviendo ahora. Y ve lo que sucedió. Y dice que Elías dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti, para tu hijo. Aquí aprendemos varias cosas. Cuando nos embarga el temor de creerle, mi amado hermano, cuando nos embarga el temor, dejamos de creerle a Dios sus promesas y es cuando verdaderamente tratamos de resolver por nuestros propios medios todas las cosas. Dice el Salmo 34:4, una cita bíblica muy bonita, la verdad muy linda, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, vemos esta parte, mis hermanos, que realmente es el hombre que realmente busca al Señor, Dios oye. Y el verso 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Mi amado, si Dios dice en su palabra esto, que el que le busca a él lo va a librar de todas sus angustias, es porque Él lo va a hacer. Solo tenemos que creer lo que realmente dice la palabra del Señor. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted, ¿de quién depende de usted ahora? ¿Depende de usted mismo? ¿O dependemos de nosotros mismos? ¿O estamos depositando todos nuestros asuntos en la mano de Dios, esperando a Él? Dice la palabra del Señor en el Salmos 37, cita que usted y yo conocemos, del 3 al 7. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Solo cuando confiamos en el Señor va a producir también esta otra parte. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y algo que tenemos que aprender, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Entonces, mis amados hermanos, una de las cosas que tenemos que aprender como creyentes es guardar silencio ante Jehová y esperar en Él. Elías, creo que él entendió el mensaje, mis hermanos, en ese año que él estuvo en ese arroyo, que tenía que tener esa comunión, fortalecerse con Él en la comunión y estar en su palabra. Y quizás este momento que estamos viviendo de crisis, espero que ustedes, y bueno, en este caso nosotros estamos tratando de hacerlo también, estamos aprovechando, mi amado hermano, para fortalecer esa comunión con el Señor. Que realmente esa es en medio de tanta noticia tan negativa, lo único que nos produce esa paz, esa tranquilidad en nuestras vidas, lo que nos ayuda a realmente a sobreponernos ante las ansiedades y las preocupaciones, mi amado hermano, es estar en la presencia del Señor.
Y tenemos que aprender a hacer de esta manera. Algo muy importante, mis amados hermanos, que dice la palabra de Dios ahí, siguiendo el texto en 1 Reyes capítulo 17, verso 14, habíamos visto que Elías le dice a la viuda de Sarepta: no tengas temor, vaya, haga lo que usted tenía pensado, pero primero hágamelo a mí. Dame ese pan y agua a beber. Pero en el verso 14 dice, vea qué lindo lo que dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Oiga, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Quiero hacerte una consulta aquí. ¿De quién provenía esta promesa? ¿Y a través de quién? Vemos, mis amados hermanos, que verdaderamente esta promesa la tuvo que transmitir este hombre de Dios, Elías. Usted puede constituirse también, mi amado hermano, como una persona que en medio de las circunstancias difíciles puede perfectamente usted ser un portador de esperanza. Dios quiere eso de usted, sea un portador de esperanza. Porque Dios dijo en su palabra, aquí en el verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí hace algo, llama mucho la atención, porque había una sequía, 3 años sin llover, no había que comer. Lo único que tenía la viuda de Sarepta, ¿saben qué, mi amado hermano? Usted puso atención en el verso 12, lo único que tenía era un puño de harina, nada más, el único que tenía, y un poco de aceite en una vasija. O sea, prácticamente era como tener algo en la mano, nada más, y un poquito de aceite. Y tenía que comer los 3. Y vea lo que sucedió. Pero la promesa de Dios dijo, porque Jehová Dios ha dicho así, y iba a multiplicar, mi amado hermano, el aceite, e iba a multiplicar verdaderamente esa harina para poder comer. Ahora, es importante, mis amados hermanos, que nosotros tengamos esa esperanza. Vamos a basarnos, dice la palabra del Señor ahí en Proverbios capítulo 1, verso 33. Yo quiero que ustedes y yo pongamos la atención en lo que dice aquí la palabra, porque realmente, mis hermanos, usted puede ser un portador de esperanza en medio de los tiempos difíciles. Y dice así: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Sabe, mi amado hermano? Cuando usted y yo aprendamos verdaderamente a oír lo que Dios tiene para con nosotros, cuando vienen los pensamientos negativos, tenemos que poner la palabra del Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, y decir: Señor, quiero oírte, te estoy oyendo, quiero tener esa paz que tú prometes, quiero pedirte por favor tu sustento, porque dice tu palabra que que la diestra de tu justicia nos va a sustentar. Quiero ver esas promesas. Y entonces, cuando usted comienza, mi amado hermano, a poner eso en su mente y en su corazón, usted va a estar tranquilo y va a poder confiar. Y podemos ver la mano de Dios también en ese tiempo. Pero aquí Dios está dándonos un consejo: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Cuando Elías transmitió ese mensaje a la viuda de Sarepta, mi amado hermano, sabe, ella aprendió verdaderamente a confiar en esa palabra. No era de cualquier persona que venía, era el Dios Altísimo a través de Elías. Y podemos decir, mi amado hermano, que verdaderamente solo la palabra de Dios verdaderamente es firme, y Él trae esa confianza. Quiero que vayamos un momentito al Salmo 119, el verso 92. Dice la palabra del Señor, 119, verso 92, dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, oiga, pon atención, mi amado hermano, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y dice el verso 143, también ahí mismo, del Salmo 119, dice la palabra del Señor: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Mi amado hermano, la palabra del Señor es la única palabra, es el único libro que realmente trae esa confianza, esa tranquilidad, esa seguridad. Y tenemos que comenzar a depositar esa fe y esa confianza en las promesas de Dios, porque Él quiere traernos esperanza, siempre quiere traernos esperanza a nosotros. Dice el Salmo 73, 28,
una cita bíblica muy bonita, que tenemos que aprender mucho también. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Cuando nosotros verdaderamente, mi amado hermano, nos acercamos a Dios, el Señor nos enseña algo muy importante y algo muy lindo también. Ya no ponemos la esperanza en la desesperanza, sino que ponemos nuestra esperanza en el Señor, como lo dice el Salmo 73, 28, y lo vuelvo a leer. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿En quién estás poniendo tu esperanza hoy entonces? Si usted realmente quiere tener, mi amado hermano, ese bien que dice la palabra del Señor, pongamos nuestra esperanza en las promesas y en la palabra que Dios ha determinado. ¿Para qué? Para contar todas tus obras. Cuando usted verdaderamente, mi amado hermano, ha puesto la esperanza del Señor y ve la promesa de Dios sobre su vida, usted va a tener su corazón lleno de Él para poder hablar de esas obras que Él ha hecho en favor suyo. Y también usted para contarle a otros lo que Él ha hecho en favor de usted también. Qué importante es entender esta parte. Por eso, mi amado hermano, como siervos de Dios, tenemos que animarnos los unos a los otros. Y ese es también el mensaje que yo también quiero traerles. Tenemos que animarnos para seguir adelante. Y Elías le estaba trayendo una palabra de ánimo a esta mujer, a la viuda Sarepta, cuando le dice que no tengas temor. Porque en el verso 14 le reafirma la promesa. No hay problema, tranquilo, mientras esté el Señor cerca de usted, usted va a tener la tranquilidad en su corazón de que Él va a ser suficiente para su vida. Entonces, aprendemos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 11, dice la palabra del Señor, aunque está hablando de aquí de la venida del Señor, que también tenemos que mantener nosotros siempre en esas condiciones. Debemos siempre entender esa parte, que tenemos que animarnos los unos a los otros. Y realmente, mi amado hermano, ese también es el propósito nuestro. Dice 1 Tesalonicenses 5:11, dice la palabra del Señor, por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, mi amado hermano, animémonos a animar a otros también y a edificar a otros, y también mutuamente. Quiero decirle que yo necesito también de sus oraciones, y que también, pues, a través de los mensajes que estamos utilizando ahora, a través del WhatsApp y todo esto, mi amado hermano, que nos podamos animar mutuamente para poder siempre mantenernos confiados en esa palabra del Señor. Como último punto, mis hermanos, vemos que las promesas de Dios traen confianza. Y dice, vamos a leer del verso 15, 1 Reyes 17, del 15 al 16, dice la palabra del Señor. Entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías, y comió él y ella y su casa, y dice la palabra del Señor, muchos días. Llama la atención aquí algo de la viuda Sarepta. La viuda Sarepta, al principio ella tenía temor, desesperanza, pero una vez que Elías le transmitió esa promesa que Dios tenía para ella hizo en el verso 15, dice, entonces ella fue e hizo como le dijo. Ella fue, mi amado hermano, verdaderamente con fe y con confianza en que lo que Elías le estaba diciendo a través de esa promesa que Dios había terminado era que verdaderamente no le iba a faltar ni el pan ni el aceite. Entonces, las promesas de Dios, mi amado hermano, hacen que nos movamos en su voluntad, aun cuando veamos que las cosas se ponen difíciles. La viuda fue e hizo como Elías le indicó, y ella tuvo confianza. Vamos a leer algunas citas bíblicas. Dice el Salmo 44. Dice la palabra del Señor. Salmos 44. Dice así: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Saben? Cuando nosotros verdaderamente ponemos nuestra confianza en el Señor, somos más que dichosos, más que felices. Y tenemos que aprender esa parte. Dice la palabra de Dios, hay unas páginas más adelante, en el Salmo 57, verso 1. Dice la palabra del Señor: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma.
ni en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Creo que, mi amado hermano, este salmo es un salmo de confianza. Y algo que le decía el salmista a Dios era: Señor, ten misericordia de nosotros, por favor, te lo suplicamos. Y cuando eso sucede, mi amado hermano, mi confianza, vamos, en esa confianza que tenemos en nuestro corazón, me va a permitir que verdaderamente yo esté bajo la sombra de sus alas, porque ahí es el lugar donde vamos a ampararnos, ese va a ser nuestro refugio. Pero dice aquí algo muy interesante en este verso 1, hasta que pasen los quebrantos. Entonces, no todo el tiempo, mi amado hermano, vamos a entender de que es importante mantenernos siempre bajo la sombra del Altísimo. Qué importante es entender, mi amado hermano, que hasta que pasen los quebrantos. Y es importante decir, mi amado hermano, que solamente en Dios podemos encontrar esto. Ahora, importante indicar que la promesa se volvió realidad cuando la viuda observó que el alimento no escaseó, ni el aceite tampoco. Y vea lo que dice aquí la palabra del Señor. El verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amado hermano, quiero rescatar dos cosas aquí. En el verso 15 dice la palabra del Señor: entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías, y comió él y ella y su casa. Y dos palabras importantes: muchos días. Cuando el Señor le dijo a Elías que no iba a faltar el alimento en la casa de la viuda Sarepta pues vio un hombre. Y ella dijo: lo único que tengo es un poco de harina y un poco de aceite, nada más. Pero cuando realmente ella le creyó a Dios, ella entonces vio que, dice la palabra del Señor, que iba a tener alimento por muchos días. Y no sabemos cuántos días, pero por lo menos sabemos que era hasta el tiempo que Dios hiciera llover. Y es algo muy importante con eso. Y la otra parte es: se cumplió la promesa de Dios donde dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿No creen ustedes que verdaderamente Dios es suficiente? Cuando realmente queremos, dejamos que Él trabaje, mi amado hermano. Algunas veces nosotros queremos ser creyentes, que queremos ayudarle a Dios, pero realmente en vez de resolver el asunto, más bien enredamos. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a depender no de lo que tenemos, sino realmente de lo que Dios puede ofrecer a nosotros también a través de sus promesas. Quiero compartirles ahí 2 Corintios 1:20, ya casi vamos a terminar. Dice la palabra del Señor por una razón importante, y lo dicen ya en el Nuevo Testamento: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y Dios satisfizo la necesidad de esta mujer, mi amado hermano, y también del siervo. Y hubo seguridad de su sustento, como dice la palabra del Señor, por muchos días. Y saben una cosa, ese poquito, ese puñado de harina y ese poquito de aceite, mi amado hermano, fue suficiente. Dios lo hizo multiplicar de una manera increíble para que por muchos días ella fuera satisfecha su necesidad. Ahora, ¿qué quiero decir también con esto? Que Dios, mi amado hermano, estando en el Señor, nosotros estamos completos. Que Él realmente satisface nuestras necesidades. Que realmente, mi amado hermano, Él es suficiente. Y dice ahí la palabra del Señor en Juan 11:40. Y quiero que tenemos que aprender, quizás este tiempo que estamos viviendo, el Señor nos está metiendo en la regadera, mi amado hermano, de su palabra, de su comunión con Él, para poder quitar de nosotros aquellas cosas que nos hacen a nosotros quizás soberbios, orgullosos, creyendo que lo que tenemos, mi amado hermano, con eso realmente subsistimos. Pero realmente hay momentos en donde tenemos que aprender a decir: Señor, tú eres ese suficiente para mí. Dice Juan 11:40, dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es una palabra interesante, esta palabra crees. Si realmente le creemos a Dios, mi amado hermano, lo que Él dice en su palabra y sus promesas, entonces vamos a ver la gloria de Dios. ¿Quieres ver tú la gloria de Dios? Comencemos a creerle. Comencemos a depositar nuestras vidas en Él. Como conclusión, hermanos, dice aquí: hermanos, Dios en su palabra estima que tenemos que sometidos
a veces Dios va a estimar que nosotros estemos sometidos a algunas pruebas. Y quizás esta situación que estamos viviendo ahora nunca la hemos visto en nuestra vida. Pero esas son situaciones que realmente Dios permite también para probar nuestra fe. Dice la palabra del Señor ahí en 1 de Pedro capítulo 1, verso 6 y el verso 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, y cual, aunque perecedero se prueba con fuego, vea lo que sucede. Ese es el momento que quizás Dios está tratando de purificar nuestra fe, de quitarle de aquellas cosas que están ensuciadas por cosas de este mundo, o que estamos amando más este mundo que al Señor, mi amado hermano, pero que realmente dice la palabra del Señor, esa fe, a través de esas circunstancias que estamos viviendo, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Verdaderamente, mi amado hermano, solo la palabra de Dios, solo sus promesas, solo su creerle a Él, mi amado hermano, trae paz, trae gozo a mi corazón. Aunque verdaderamente, mi amado hermano, quizás hay situaciones que están pasando difíciles, tenemos que descansar en el Señor. Yo deseo con todo mi corazón, mi amado hermano, que el mensaje predicado de hoy le haya edificado a usted. Y quiero terminar nada más resaltando los 3 puntos que aprendimos en esta tarde. Y el primer punto es, cuando el arroyo de nuestra confianza se seca, aprendemos que Dios es nuestro sustento. Segundo punto, Dios prueba la fe aún cuando no observamos nada de dónde proveernos. Y el último punto que es trabajando, mi amado hermano, las promesas de Dios traen confianza. Y ese es el tema de esta tarde. Deseo con el corazón que lo pongas en tu mente y en su corazón, y que esa palabra te sea de edificación. Mi amado hermano, que Dios Altísimo te bendiga, y quiero terminar orando también. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, en esta tarde, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tus promesas, Señor, porque en medio de la desesperanza, Señor, está tu palabra dándonos esperanza y dándonos confianza. Ayúdanos, Padre Eterno, a entender que fuimos comprados por un alto precio y que nuestras vidas no nos pertenecen, pero que te tenemos ahora de nuestro lado, Señor, como poderoso gigante, y solo así podemos vencer, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a fortalecer nuestra fe y confianza en ti y poderte amar, Señor, con amor inalterable. Gracias te damos, Padre, por este ratito. Bendice a mis hermanos que han oído esta predicación, han visto esta predicación, y oro por favor para que tú seas sustentando y proveyendo lo que mis hermanos necesitan en todas las áreas, Señor, que tú conoces. Así como la viuda Sarepta, Señor, que esas promesas sean realmente, Señor, sobre la vida de cada uno de nosotros, porque realmente, Padre Celestial, solamente en ti tenemos esperanza. Gracias te damos y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y que Dios Altísimo me los bendiga, mis hermanos.